También gente que está expectante por tu columna, porque, bueno, tiene hoy, la verdad es que un título llamativo, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama la columna de hoy, Andrés? ¿La vida sostenida? La vida sostenida es una columna un poco a petición suya, ya que la semana pasada hablamos del libro de Kazuo Ishiguro, Lo que queda del día, y recordábamos que en su momento en La Posta habíamos publicado una serie de artículos Sí. sobre, sobre la novela de Kazuo Ishiguro, pero también habíamos publicado un artículo sobre la novela que nos ocupa hoy en estos breves minutos, que es Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, y después había salido un tercer artículo que Ah, proponía Stevens o Pereira, esa es la cuestión, que intentaba ya tomar partido, pero bueno, para tomar partido, en este caso la oyentada, hasta ahora tiene la mitad de la historia, si ha escuchado la columna en claro, vivo o ha ido a YouTube a buscarla, ha escuchado la parte Stevens de que la vida. fue, Bueno, hoy vamos claro. a contar, claro, Eh, vamos a contar la parte Pereira de la vida y después Sacará cada una conclusiones. verá, claro, verá dónde se anota. La parte Stevens, ¿me la resumís así muy sintéticamente? ¿Cuál fue, Andrés? La parte, sí, la parte Stevens esquemáticamente es la de un neurótico extremo inmerso en un dispositivo de cortesías, de ceremonias. Un mayordomo Ajá. inglés que ahora lo podemos contar, les hemos dado una semana para que Para lean que la vean. novela muy breve, ver la película. Un mayordomo que se topa con una ama de llaves y que es Emma Thompson, que es una Sí. actriz soberbia, Soberbia, qué y bien. le propone el amor. De una u otra forma, esta ama de llaves le propone a Mr. Stevens eso, el amor, un amor correspondido Y un que él amor no no cualquiera. ¿Qué amor que le propone? le pone, bueno, un amor real, digamos, Real, por ¿no? eso. Sí, sí. De carne y hueso, pero además de proponerle el amor, le propone salir de alguna manera del servicio, ya que el personaje que interpreta Emma Thompson luego termina teniendo una hostería, digamos, deja el servicio doméstico a pesar de estar en una buena posición, como Claro. era la de ser ama de llave, y eso el personaje de Anthony Hopkins no lo entiende, no lo comparte, y él se queda en la mansión, prosigue siendo mayordomo, y pasan muchos años y ya y están muy mayores, se reencuentran y el personaje de Mr. Stevens se percata del gran error cometido, que es Claro. no haber sido consecuente a esa generosa oferta amorosa que le fue concedida. No supo valorar el amor, priorizó el servicio y, bueno, fue No, víctima no de sus supo, propias no, trampas. Esa es la y no versión puede, Stevens de ¿no? la vida. Tampoco puede. No puede, No puede. no Eso es. puede, Es no un puede, no sabe, no impotente. quiere. Claro. Y en el caso de hoy es interesante la novela de Tabucchi y el personaje de Pereira. ¿Quién es Pereira? Pereira está situada en el año 38 en Portugal, más Ajá. concretamente en su ciudad capital, Lisboa, dictadura de Salazar, Sí. tiempo de fascismo, Sí. digamos, otra más de las dictaduras fascistas de aquella época, de aquel tiempo. Y en ese contexto encontramos a un periodista de culturales, un periodista gris. Hasta aquí se parece a Stevens. Periodista gris que está en la sección cultural del diario El Lisboa. Tampoco el diario tiene un título muy original, lleva el título de la ciudad en donde se imprime. Y Pereira está ahí muy tranquilo, ha enviudado, esto es un dato central. Lamentablemente en este caso no voy a poder hacer como en la novela de Kazuo Ishiguro, voy a tener que contarla casi toda porque si no, no se va a entender el lado Pereira de la vida. Pero bueno, es una novela del año 94, la película de Roberto Faenza y la interpretación de Marcello Mastroianni haciendo de Pereira es del año 95, creo que ha pasado bastante tiempo como para poder permitirme esta licencia de develar lo que pasa. Claro. Y si alguien no quiere escucharlo, suspende aquí Exacto, exacto. Le damos un segundo para que se retire. Claro. Pero decimos, mientras tanto, la película es muy buena, yo creo que está en YouTube completa, Ajá. y si no en cualquiera de los sitios usuales donde hay películas, tiene que estar Sostiene Pereira.
yo la he visto hace muchos años, pero cada tanto la vuelvo a ver. Es una soberbia interpretación de Marcello Mastroianni, es su última participación en el cine. ¿Cómo no, Tiene no? banda sonora de... Sí, No, ¿cómo no? Digo, Marcelo Mastroianni es... sí, es una garantía en Exacto. el ámbito de la interpretación, pero además le calza, así como a Anthony Hopkins le calza justo Claro. el personaje de Stevens, el de Pereira a Marcello Mastroianni le va al dedillo, como decía mi abuelita. Entonces, la banda sonora es de Ennio Morricone, otra Otra garantía, garantía, tal cual. es buenísima la banda sonora, pero no porque solamente sea buenísima, sino que es buenísima porque conecta con el mensaje profundo de la obra de Tabucchi y con lo que quiso hacer Roberto Faenza, que fue el director de esa película, y es fantástica. Y además hay una canción, no solamente es instrumental la Ajá. banda sonora, cada tanto Morricone además escribía canciones, tal vez la más famosa sea la que hizo junto a Joan Baez sobre Sacco y Vanzetti, pero digamos, hay otras canciones de Ennio Morricone, no solamente son bandas sonoras instrumentales. Esta es instrumental y además tiene una canción que la canta Dulce Pontes, que es una voz Ujú. maravillosa, que la canta obviamente en un portugués exquisito, así que hay muchas razones para acercarse a Sostiene Pereira. Y ahora sí podemos, ya le hemos conseguido el tiempo suficiente a la gente que no quiere escuchar el medio y el Claro. desenlace de la novela, para proseguir con ella. Entonces decía, Pereira está muy tranquilo, muy cómodo. Vos hablabas la semana pasada sobre la zona de confort de Stevens, Claro. el mayordomo en su Hablábamos de ámbito eso. de seguridad. Aquí también, digamos, es el jefe de la sección cultural, pero en el medio de una dictadura. O sea, la censura es férrea y no importa demasiado los contenidos culturales. En todo caso, la censura opera sobre los contenidos políticos, que esta es una clave muy importante de la novela. No Ajá. escatima Antonio Tabucchi en hacer una novela que es muy legible, que es muy narcótica, pero que al mismo tiempo se encarga de enviar un mensaje antifascista. La novela se publicó en el año 94, que fue el año en el que Silvio Berlusconi llegó al poder en Italia, así que también hay un cruce, no solamente con el fascismo italiano de Mussolini, sino con Con el presente ese, ¿no? el neofascismo mediático de Silvio Berlusconi en los 90, o sea que esta obra no es inocente, no es ingenua, no es que decidió situar a Pereira justo en la dictadura de Salazar por casualidad. Además, Antonio Tabucchi, esto hay que decirlo, porque uno dice, ¿cómo? Una novela situada en Portugal, pero el autor es italiano y el resultado parece ser tan extraordinario. ¿Cómo se mimetizó con el ambiente cultural lusitano para lograr una novela que a 30 años se sigue leyendo como cuando se publicó? Bueno, Tabucchi, si bien era italiano, nació en Pisa, se fascinó desde muy joven por la obra de Fernando Pessoa, que aquí hay otra Sí. clave, que algún día tributaremos la enorme figura de Fernando Pessoa, sin duda el escritor portugués más importante del siglo XX, tal vez junto con José Saramago, pero la figura Sí. de Pessoa es eclipsante. Y entonces Tabucchi se enamora del legado estético de Pessoa, se dedica a la literatura en lengua portuguesa, es traductor de Pessoa, es crítico de Pessoa Ajá. en lengua italiana, es el que mejor lo tradujo, el que mejor lo entendió, el que más lo divulgó. Por eso el amor por Portugal en la obra de Tabucchi es algo maravilloso. Yo que no me interesan demasiado las novelas que se sitúan en viajes, en paisajes, en geografías, en este caso, digamos, sentí que viajé a Portugal de la mano de Antonio Tabucchi sin molestias, lo cual es algo portentoso en mi caso. Y bueno, Pereira está ahí solo, ha enviudado, un matrimonio muy feliz, pero ha quedado solo. Y se le ocurre una idea que en realidad tienen todos los periódicos. Como ustedes saben, cuando se muere una celebridad, no siempre es con anuncio. Muchas Ajá. celebridades mueren súbitamente. Por lo cual Pereira, que es un hombre precavido, decide tener las necrológicas preparadas con tiempo, las necrológicas de los escritores de su tiempo, que todavía están vivos en el momento que él Sí. se propone escribir las necrológicas, cosa que cuando sucedan, que cuando suceda el óbito, ya esté lista la nota. Digamos, los que estamos en la faena periodística de una u otra manera comprendemos esta precaución, ¿no? Porque Sí, después sí. hay que salir a escribir de apuro y no siempre se acierta, ¿no? Entonces,
Pereira está en esta búsqueda, pero decide buscar ayuda para hacerlo. Y se ha enterado que hay un joven, que esta es otra clave, un joven, el joven Monteiro Rossi, que es de origen italiano, que se ha licenciado en filosofía con una tesis sobre la muerte. Entonces Pereira dice, bueno, este chico se ha graduado en filosofía sobre la muerte, yo estoy buscando a alguien que haga necrológicas, 2 más 2 son 4, aunque usted ha dicho que las cuentas se pueden hacer de distintas formas. Sí, sí. Pero bueno, Pereira las hacía de una sola. Entonces, se entrevista con Monteiro Rossi, le parece un joven un poco extraño, pero responde a lo que necesita para el trabajo, y entonces Monteiro Rossi empieza a escribir, por ejemplo, la necrológica de D'Annunzio, que fue un poeta sumamente comprometido con el fascismo italiano, pero no se limita a hacer una necrológica, sino que hace un panfleto contra D'Annunzio, lo mismo hace con Marinetti, y Pereira dice, bueno, no es lo que yo estoy buscando, la verdad es que este joven me va a traer más bien un disgusto. Pero, Ajá. no obstante, no lo descarta Pereira, sino que dice, bueno, vamos a ver. Y acá es donde comienza la gran diferencia con Stevens. Él intuye que va a haber Pereira intuye que va a haber un desvío en su vida y lentamente dice, bueno, voy a ver si lo tomo o no, pero lo considera, por lo menos considera la posibilidad, cosa que Exacto. Stevens de plano había descartado. Entonces, esta es una diferencia importante. Usted que también hoy hablaba de que no hay una sola forma de vivir. Bueno, la forma de vivir de Stevens es monolítica, es una sola opción. Pereira venía acostumbrado a una cierta forma de vivir, pero el relacionamiento con este joven, que es un joven antifascista, esto lo va a ir descubriendo Pereira, que es un joven revolucionario, que además tiene una novia que es tan o más revolucionaria que él, que a su vez también tiene este joven Monteiro Rossi un primo, que va a terminar luchando contra Franco en el marco de la Guerra Civil Española. Entonces el contexto político se va ampliando, pero no pesa, está muy bien dosificado por la maestría narrativa de Tabucchi. Entonces Pereira se ve embarcado en esta aventura, va a consultar a su médico, porque él es un cardiópata, dice, a ver si realmente yo estoy preparado para lo que me propone Monteiro Rossi, y ahí el doctor le sale con una teoría un poco extraña, que él dice que es una teoría francesa, que habla de la confederación de las almas. Esto le dice el médico, Ajá. que es como un médico, digamos, medio homeopático. O sea, Pereira va como a una clínica de descanso, se va de Sí. Lisboa para tratar de aclarar su cabeza, este contacto inicial con Monteiro Rossi y su troupe. Y bueno, entonces se va como una clínica de descanso. Y ahí este médico le dice, no, Pereira, no hay una sola alma, hay muchas almas, hay una confederación de almas, y entonces usted en este momento está viviendo la vida de un alma posible, pero nadie le impide que usted pueda participar de la vida de otras almas que también le pertenecen y que usted hasta el momento desconoce y no ha explorado. Bueno, entonces Pereira vuelve a Lisboa y un poco más envalentonado, y bueno, decide apoyar la causa de Monteiro Rossi, Toma que riesgos. en resumen, toma el riesgo. Y aparte él mismo se empieza a sentir mejor, David y Ana, se Claro. empieza a sentir más vivo. Este viudo apagado, opaco, que hasta ahí se parece a Stevens, toma Exacto. contacto con estos jóvenes políticos, revolucionarios, que tienen ideas de, de, de cambiar realmente el sistema, y dice, bueno, ¿por qué no? Y los acompaña, no es que él participa activamente en las actividades de militancia, pero acompaña, va viendo cómo el diario de alguna manera puede cubrir estas cuestiones, pero finalmente la inteligencia de la dictadura de Salazar detecta esta célula revolucionaria antifranquista, antifascista, operando en territorio portugués, y asesinan a Monteiro Rossi, y esta es Ah, la estocada final para que Pereira diga, bueno, ya está, ahora sí me toca a mí, recibe la posta, recibe el testimonio de Monteiro Rossi, y todo una parte muy, muy linda en el libro y muy emocionante, muy emotiva en la película, donde el propio Pereira se encarga de que se conozca la muerte de Monteiro Rossi en manos de los fascistas que lo habían asesinado, y logra que salga en la primera plana del diario, haciendo toda una serie de trampas que es muy divertida, burlando a la censura de la dictadura de Salazar,
Y luego la película y el libro terminan con que él abandona Portugal para salvar su propia vida, pero más importante aún para animarse a vivir otra. Un hombre que dialogaba todos los días con el retrato de su mujer muerta y que en la película no lo deja el retrato, ¿eh? El retrato se lo lleva, lo que deja es el bastón que usaba para andar de aquí para allá, pone Marcello Mastroianni el retrato de su difunta esposa en un morral y se echa a la aventura, y la escena final donde Mastroianni va hacia la cámara y se funde con ella es de las más emotivas que he visto en la historia del cine. Bueno, digamos, nosotros teníamos, me parece que digamos, la idea y la intención de poder compartir este tipo de cosas, digamos, esto sostiene Pereira, era de dialogar también acerca de las diferentes, digamos, posturas o actitudes que se tiene. También tiene que ver a veces un poco con la trayectoria de vida, con las cosas que uno se va cruzando, pero fundamentalmente las diferentes decisiones que se pueden tener a determinada altura de la vida, ¿no? Por un lado, y por el otro lado también como esto que decíamos, ¿no? Stevens, que era este personaje que era un mayordomo, no quiere riesgos, ¿verdad? Entonces, también hay mucha tendencia a esto de ¿no? En nuestra sociedad, de bueno, no voy a tomar riesgos por esto, mejor, ¿no? Es decir, y por el otro lado, ¿no? La diferencia que lo caracteriza a Pereira, como vos contabas recién, ¿no? Donde, bueno, toma cierto riesgo y en ese riesgo también como que en algún grado va la vida, ¿no? Pero digamos, si no tomara el riesgo, la vida tal vez no se sentiría. Exactamente. Y explicamos brevemente por qué la vida sostenida y por qué Dale, sostiene Pereira, digamos, a qué responde este juego de palabras. El libro está escrito en tercera persona, como si fuera una declaración ante un juez o ante una policía o ante un policía, así como en Argentina se utiliza la fórmula horrible, pero que se utiliza para que el testigo diga, ¿no? Es muy común, si han ido a declarar alguna vez, quien te interroga dice para que el testigo diga o para que el testigo responda. Bueno, el sostiene Pereira está en esa línea. Es toda una gran declaración, por lo cual los hechos ya han sucedido y entonces se repite continuamente. Tal cosa sostiene Pereira, sostiene Pereira. ¿Ante quién está declarando? No sabemos. Yo siempre he dicho que declara ante sí mismo. O ante la vida o ante la existencia, porque no está declarando fácticamente ante un tribunal o en un destacamento de policía, sino que me parece que se está contando a él mismo la la historia del desvío que se le presentó y que él tomó. Porque esto es lo central, David y Anaí, me parece, en Sostiene Pereira, es el animarse a... Siempre hay encrucijadas. O sea, la idea de la vida rectilínea y uniforme de Stevens es mentira. No hay vidas rectilíneas, siempre hay sí, encrucijadas, hay bifurcaciones, hay desvíos. Uno por ahí decide no tomarlos, o por ahí ni siquiera los ve, sí, pero o los ve y no los toma. Pero en el caso de Pereira hay una encrucijada, como la vi en Edipo, digamos, en la fundación del mito está la encrucijada, siempre hay encrucijadas, y hay que elegir un camino. Entonces, Pereira ya había transitado uno, ese camino se había agotado, él se daba cuenta, incluso en su propio cuerpo, que estaba cansado, que estaba apagado, que estaba sin energía. Y Monteiro Rossi, no solo con su juventud, no solo con su filosofía, sino con su causa política, de alguna manera le da esa energía, o al menos la convicción de que Pereira todavía puede vivir y que puede vivir de otra manera, pero Pereira tiene la sabiduría necesaria, que Stevens no, para tomar eso que le está ofreciendo Monteiro Rossi y su grupo. O sea que, en definitiva, David, es una novela sobre la potencia que tiene un encuentro, y en este caso un encuentro que además de ser amistoso y personal entre Pereira y Monteiro Rossi, es político. Entonces también habla de la potencia de los encuentros políticos, que te pueden cambiar la vida. bueno, digamos, qué bueno, digamos, cómo lo expresás y lo redondeás, y me imagino, digamos, que a todos los estamos, a los que escuchan, les estamos creando ganas de poder leer esto. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho.